Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida al programa de excelencia electoral para jueces y fiscales, séptima edición, nivel 1, dirigido al grupo B. El día de hoy tenemos ya en sala de Zoom al doctor Paul Stevens Vizcarra, director nacional de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, quien estará a cargo del tema el derecho electoral y la justicia electoral y su impacto en el fortalecimiento de la democracia. Sin más preámbulos, cedo en uso de la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muy buenas noches, doctor Vizcarra. Muy buenas noches a todas y todos. Agradecer a la Escuela de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por la invitación para poder compartir con ustedes algunos conceptos básicos sobre democracia representativa, derecho electoral y algunas cuestiones que creo que son importantes que podamos ir eh, dis- separando, sería la palabra, ¿no? De la justicia ordinaria y la justicia electoral y lo que hacemos en el Jurado Nacional de Elecciones, que también de seguro ustedes lo van a ir viendo. Nosotros tenemos en el jurado una doble función, una función jurisdiccional y una función administrativa, que lamentablemente muchas veces se confunde y algunos operadores de los sistemas jurisdiccionales, como la justicia constitucional, por ejemplo, confunde y no tiene bien clara esa distinción de esta doble función administrativa y jurisdiccional que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo digo a la sazón o a la razón de algunos pronunciamientos de últimos que ha habido en temas relacionados con la impartición de justicia electoral. Algunos entes ajenos al Jurado Nacional de Elecciones que desarrollan per se alguna importantísima función jurisdiccional no pueden al final tomar en cuenta estas distinciones que son implícitas de la justicia electoral. Y una de ellas, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Nosotros en la justicia electoral no tenemos el tiempo de la justicia ordinaria porque tenemos plazos cortos que cumplir y fechas taxativamente previstas en la Constitución para la renovación de autoridades, tanto a nivel nacional como subnacional. Es conocido por todas y por todos, por ejemplo, que el presidente de la República tiene que jurar su cargo o tomar posesión de su cargo el 28 de julio del año en el que se realizó la elección. Entonces, no podemos pasarnos de ese plazo para proclamar los resultados y entregar las credenciales. Y las autoridades subnacionales, por ejemplo, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, también tienen un plazo legalmente establecido, el primer día del año siguiente al año de elección. Entonces, son plazos que determinan los cronogramas electorales y la función del ente electoral o del tribunal que resuelve en última instancia todos los conflictos electorales que puedan presentarse en una elección. Entonces son conceptos que es importante que los vayamos dilucidando, que los vayamos conociendo, conceptos que van a repercutir en la actuación tanto de los magistrados de última instancia como los magistrados de primera instancia, porque entiendo que este curso está dirigido a jueces y fiscales que en algún momento podrían, por ejemplo, formar parte de un jurado electoral especial, como un órgano de justicia electoral temporal y la primera instancia cuando estamos hablando de procesos. Sepan ustedes que en la elección general del 2021 se instalaron 60 jurados electorales especiales a nivel nacional, y en las elecciones subnacionales, las del año pasado, las de octubre, se instalaron 93, si mal no tengo el dato, 93 jurados electorales especiales a lo largo y ancho de la República. Entonces ese es más o menos el contexto de la cantidad de órganos de primera instancia que manejamos, y obviamente en segunda y definitiva instancia, el Jurado Nacional de Elecciones o el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces son cuestiones de introductorias que es importante que ustedes conozcan, que ustedes vayan familiarizándose, porque reitero, muchas veces no se entiende la lógica de la justicia electoral. Y reitero, la lógica de la justicia electoral no es la lógica de la justicia ordinaria. Podríamos señalar, por ejemplo, que la justicia electoral es un proceso de evaluación concreto. Es decir, la justicia electoral resuelve con lo que proponen las partes.
y la etapa probatoria es restringida, pero no porque el órgano electoral no quiera desarrollar actividad probatoria, sino que los plazos no dan para desarrollar la actividad probatoria, y además, no solo los plazos, sino también la ley circunscribe mucho la posibilidad de actuación. Entonces a veces se hacen, ¿y por qué no hacen tal cosa? Porque los plazos son cortos, porque tenemos que ver el recambio de las autoridades. ¿Eso vulnera derechos constitucionales para algunos? Es la pregunta que se hacen, ¿no? Y lo que estimo es que las reglas para los partidos políticos y para los que intervienen en una contienda electoral están claras, las conocen desde el principio, se conocen desde antes que uno postule. Nosotros tenemos una diversa normativa electoral y lo vamos a ver rápidamente. No tenemos, como en el proceso penal o como en el proceso civil, un código procesal penal, un código procesal civil, un código civil o un código penal, o un código procesal constitucional, que también regula cómo actuar en los procesos constitucionales. Nosotros tenemos diversa normativa, mucha normativa dispersa, que el jurado, a través de la historia, ha querido concentrar en un código de justicia electoral que hasta el momento no se ha materializado, no ha tenido la posibilidad de concretarse en, en la realidad jurídica de nuestro país, que está probablemente a la espera. Nosotros en el jurado estamos trabajando, concluida la elección, para actualizar el Código de Justicia Electoral para que este sea presentado nuevamente al Parlamento y que el Parlamento discuta y legisle sobre una cuestión tan trascendente y tan importante. Tomando en cuenta además que en los últimos tiempos la justicia o el conocimiento del derecho electoral se ha popularizado. Estamos hablando mucho de derecho electoral y ese es uno de los temas en los que nosotros estamos redundando en la capacitación para que las personas que hablen de derecho electoral conozcan la materia, sepan la materia, sepan de qué trata, cuáles son sus principios, cómo se entiende a nivel nacional e internacional el derecho electoral. Y nosotros partimos en principio de un concepto básico que es la democracia, el afianzamiento de la democracia que se va a permitir, o mejor dicho, el afianzamiento de la democracia que va a permitir vivir en una sociedad como la que conocemos. Existen en principio, y ustedes lo deben saber, tres formas de gobierno clásicas, ¿no? Y que tienen además el desencadenamiento en sus formas perversas derivadas de estas originales, ¿no? La democracia, la aristocracia, ¿correcto? La monarquía, son las clásicas formas de gobierno. Nosotros vivimos en una democracia, pero que además tienen sus formas perversas y que debemos evitar, en todo caso, llegar a ellas, ¿no? En el caso de de la monarquía, la tiranía; en el caso de la aristocracia, la oligarquía; y en el caso de la democracia, que tiene una forma eh, muy particular de materializarse en una forma perversa, ¿no? La demagogia. Entonces, son cosas que uno va conociendo a través del desarrollo de este proceso los procesos electorales y de la justicia electoral. Y yo quisiera que ustedes puedan ir poco a poco afianzándose en estos conceptos que son importantes para el desarrollo de la justicia electoral, que son importantes para el desarrollo de una posible función dentro dentro de los jurados electorales especiales, y por qué no, dentro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Voy a compartir con ustedes una presentación que involucra lo que vamos a ir viendo. Es una presentación un poco larga, que no vamos a poder, estimo yo, desarrollar al 100%, y soy sincero con ustedes, en el tiempo que tenemos, pero muchos de ustedes podrán revisar, leer y profundizar los conceptos, además de su relacionamiento también con las lecturas que se han
propuesto en este curso, ¿correcto? A ver, me confirman por favor si se mira. Nosotros Puede en visualizar, esta doctor. sesión, sí, correcto. Nosotros en estas sesiones vamos a responder 4 preguntas básicas. Y la primera pregunta es, ¿qué es la democracia representativa? ¿Correcto? ¿Y cómo se relaciona con el derecho electoral? ¿Cuál es el objeto del derecho electoral? ¿Cuáles son sus principales fuentes y principios? Finalmente, la tercera pregunta, ¿qué es la justicia electoral? ¿En qué se diferencia del sistema de justicia ordinario y del sistema de justicia constitucional, que es de donde deriva el derecho electoral? ¿Y cuáles son los aportes concretos del derecho electoral y la justicia electoral a la democracia? ¿Por qué es importante el derecho electoral para la democracia peruana? ¿Ok? Nosotros partimos entonces de un concepto básico que todos creo que manejamos a nivel de estudiantes de derecho y de profesionales del derecho, que es el concepto de democracia. La democracia, pues, tiene un origen etimológico en demos y kratos, demos, pueblo, y kratos, poder y gobierno. Si hacemos esa unión, la democracia es el poder o el gobierno del pueblo, ¿correcto? Es decir, que el pueblo se autodetermina y se autogobierna, ¿correcto? Entonces, y ahí en ese concepto básico de democracia podemos entrar a derivar en otros conceptos como la democracia representativa, como la democracia participativa o la democracia deliberativa. Y va a ser de la democracia representativa lo que vamos a hablar más en este curso. ¿Podemos tener 2 tipos de democracia? Sí. La democracia directa y la democracia representativa. En la democracia directa es el pueblo el que ejerce el poder sin representación. Y este poder que es directamente ejercitado por el pueblo, tuvo su manifestación más pura en la antigua Grecia. O sea, siempre que hablamos de democracia se pone como ejemplo máximo, o como ejemplo inicial, mejor dicho, la antigua Grecia. Pero a veces no caemos en cuenta que en la antigua Grecia no todos eran iguales, ¿correcto? No todos tenían los mismos derechos. Por eso algunos autores, como Jason Benan, por ejemplo, o Jason Benan, como quieran decirlo, dice que lo que había en Grecia no era democracia, sino era un concepto adicional que se llama epistocracia. El gobierno y los actores políticos no eran todos, sino aquellos que estaban relacionados con la política, que aquellos que conocían de la política, aquellos que se interesaban en la política y aquellos que tenían la posibilidad de participar en política. Entonces, este concepto de democracia clásico de la antigua Grecia, el poder del pueblo, ¿correcto?, estaba restringido. Y esta democracia directa, en algunas cuestiones, se mantiene aún en nuestros tiempos. Por ejemplo, una forma de democracia directa lo hemos vivido hace unos 3 años, 2 años y medio, con un referéndum. ¿Recuerdan el referéndum de modificación constitucional? Claro, se le consulta al pueblo, a todos, si se puede o no reformar algún artículo o artículos de la Constitución. Recuerdo que en ese tiempo eran 4 preguntas, 3 pasaron, una no pasó. Entonces, el pueblo, haciendo uso de su derecho al voto y de la democracia directa, estableció la posibilidad de modificación o no de la Constitución. También existen las cuestiones referidas a las revocatorias o remoción de autoridades, que también es una participación directa de los ciudadanos en la democracia. Pero lo que más tenemos es la denominada democracia representativa, que esta democracia representativa permite distribuir el poder entre varios, entre comillas, detentadores, ¿correcto? Y estos detentadores de la democracia, del poder, se autocontrolan recíprocamente. O sea, están llamados a tener el poder, pero además a autocontrolarse. Lo que se denomina en derecho constitucional pesos y contrapesos. Si ustedes quieren hablar ya en términos más anglosajones, los famosos check and balance, ¿correcto? En las que el poder
a través de la Constitución, se divide entre varios organismos, entre varios entes, y estos entes, a su vez, se controlan entre ellos, ¿no? A través de este sistema de pesos y contrapesos. En nuestro sistema constitucional, o nuestra constitución vigente, la de 1993, pues tenemos tres poderes, los tres poderes clásicos: poder ejecutivo, legislativo y judicial, y además tenemos 10 organismos constitucionalmente autónomos, 3 de ellos integrantes del sistema electoral, y de los cuales vamos a hablar en algún momento. Entonces, esta Constitución del 93 reparte el poder entre esos órganos que están llamados a controlarse entre sí. Yo sostengo, y lo sostienen también algunos profesores reconocidos de derecho constitucional, que no existe un primer poder del Estado. Lo que existe son poderes u organismos constitucionalmente autónomos que tienen mayores prerrogativas en la Constitución, y eso es así porque uno, leyendo el texto constitucional, evidentemente mira que algunos de estos poderes o organismos constitucionalmente autónomos tienen mayores prerrogativas que otros. Eh, por ejemplo, si hablamos de Junta Nacional de Justicia, la Junta solo tiene la potestad de nombrar jueces y fiscales, y eso es su trabajo. Si uno revisa las funciones del jurado, se dará cuenta que las funciones del jurado son más amplias. Si uno revisa las funciones del RENIEC, se van a dar cuenta que son más amplias. Y si uno revisa las prerrogativas que tiene el presidente de la República, se da cuenta que son más amplias. Pero lo que voy es que ninguno de ellos tiene más poder, sino que ejercita mayores prerrogativas. La democracia representativa, entonces, el pueblo ejerce el poder, pero lo delega a sus representantes. Y ahí es donde aparecen las elecciones, porque las elecciones aparecen como un mecanismo, un medio para la delegación del poder. Cuando uno va a elegir a sus representantes o a los integrantes del Parlamento Nacional, elige, ¿correcto? Delega en él su representación. El Parlamento, los 130 congresistas, son las personas a las cuales les hemos delegado nuestro poder, o nuestra representación, y nuestro poder de decidir, de autodeterminarnos, de autogobernar. Entonces la democracia representativa también en la democracia representativa, mejor dicho, cobra importancia el reconocimiento, por ejemplo, del derecho al sufragio, que es el derecho al voto, y de derechos políticos como categoría específica de derechos fundamentales. Entonces, los derechos políticos ya están reconocidos, materializados tanto en textos internacionales como nacionales, y por tanto, es el ejercicio de esos derechos políticos que se materializan en una de sus vertientes a través del sufragio, permite la elección de delegados, ¿correcto? De detentadores, como dice el profesor Carlos Blancas Bustamante, de detentadores del poder, ¿correcto? Y todas las democracias modernas, en principio, son democracias representativas, ya que hay un tema también de practicidad, ¿no? Es un poco inviable que estemos consultándole a todos los ciudadanos todos los días o cada semana si modificamos algún tema legislativo, ¿correcto? Si modificamos la estructura de la Constitución, por ejemplo, que debería evidentemente ser la última ratio, la última forma de, de- de- de detentación de este poder, porque lo que busca la Constitución es ser estable, no darle al Estado una estructura estable, un reparto de roles estable. Pero es complicado ejercitar una democracia directa, hacer referéndum todo el tiempo, consultarle a los ciudadanos todo, y por eso, ante esta inviabilidad, un sistema democrático en la actualidad se sustenta en la democracia representativa. Lowenstein señala, y me voy a permitir leerlo porque es una cita interesante y que refleja la importancia de la democracia representativa a nivel de Occidente sobre todo. Lowenstein dice que la invención o descubrimiento de la técnica de la representación, la democracia representativa, ha tenido para Occidente y el mundo en su desarrollo político la misma importancia que la invención del vapor, la electricidad, el motor de explosión o la energía atómica en su desarrollo técnico. O sea, si equiparamos el desarrollo técnico y a su vez el desarrollo político, están al mismo nivel. ¿Y por qué? Porque si no hubiera sido por la democracia representativa, el poder hubiera permanecido monolítico indefinidamente, mientras que la aplicación del principio representativo
ha permitido distribuir el poder entre varios detentadores del mismo que se controlan recíprocamente, lo que nosotros estábamos hablando hace unos minutos. Entonces hablamos ya de democracia representativa, y cuando hablamos de democracia representativa, debemos caer en cuenta que el pueblo, o sea, los ciudadanos, todos, no tomamos las decisiones políticas, sino que elegimos a quienes deben tomarlas. Entonces, si hablamos de un gobierno por procuración, por representación, por encargo, o como dice Lowenstein, de detentadores del poder. Y surgen entonces dos personas, ¿no? El representante y el representado. El representante es el que obra en nombre del representado, el congresista, el presidente, el vicepresidente de la República, el gobernador regional, el alcalde provincial, el alcalde distrital, o el alcalde de un centro poblado. Hemos tenido el año pasado elecciones de centros poblados, ¿correcto? Donde también se detenta el poder. Ese es el representante. Y tenemos al representado, que somos la colectividad del pueblo, que confiere a estos representantes, por ejemplo, la capacidad o la potestad de legislar o la potestad o capacidad de gobernar. Y cuando hablamos de estos detentadores del poder o de estos representantes, debemos caer en cuenta de dos cosas, que es importante también tenerlas presentes. Cuando uno habla de la delegación, hay dos teorías básicas de esta delegación. La teoría de la soberanía popular y la teoría de la soberanía nacional. Cuando uno habla de la soberanía popular, que se basa en Rousseau, uno de los teóricos de la Revolución Francesa, que dice que esta soberanía corresponde al pueblo, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta la voluntad general, que es una expresión de la voluntad de todos los ciudadanos en parte, ¿no? Porque lo que se materializa es en realidad la voluntad de la mayoría, porque nosotros nos manejamos por mayorías, o sea, lo que vota la mayoría es lo que se decide. Entonces, a ver, ahí hay una tingencia, ¿no? Es la posición de la mayoría, ¿correcto? Pero sin descontar a la minoría, ¿no? Creo que debería ser así. Y entonces, esta forma de soberanía popular termina diciendo que esta soberanía, este poder no se transfiere, ¿correcto? Y por tanto la ley requeriría de una ratificación, por ejemplo, del pueblo. Un poco complicado, ¿no? Y el segundo concepto es el concepto de soberanía nacional, y que también va en Francia, y que lo que busca o lo que dice es que el Estado no es más que la personificación de la nación. Entonces ya no estamos hablando de una soberanía popular, sino de la soberanía nacional, que rechazaba en ese contexto la soberanía del monarca, la personificación del rey, que era al final el que detentaba el poder máximo, ¿cierto? Y por tanto, los representantes del pueblo, esas que nosotros elegimos, gozan de las facultades para ejercer esas funciones. Estas dos teorías, la teoría de la soberanía popular y de la soberanía nacional, recala en el mandato imperativo y el mandato representativo, que es importantísimo tenerlo en cuenta porque es la lógica sobre la cual vamos a basar la representación de nuestras democracias representativas. El mandato imperativo, ¿qué implica? Que quienes eligen a los representantes se deben o deben dar cuenta, ¿correcto? O los representados, mejor dicho, deben rendir cuentas a los representados. ¿Por qué? Porque estos representantes se deben a los representados, están subordinados a los representados, y por tanto es posible que si el representado no se siente, valga la redundancia, bien representado, pueda revocar el mandato. Porque hay un mandato imperativo. Yo voté por ti, tú me representas, entonces tienes que darme cuenta de lo que yo estoy, de lo que tú estás haciendo, y a ver si yo estoy de acuerdo o no con lo que tú estás haciendo. Un poco complejo, ¿no? Generaría algunos problemas, probablemente, en el tema de la democracia representativa.
Y lo otro es el mandato representativo, que es lo que existe, lo que casi universalmente, o al menos en Occidente se conoce, ¿no? Que hay una separación jurídica entre representante y representados. Y los representantes actúan con total independencia y tienen una, valga nuevamente la redundancia, independencia respecto de los electores. Por tanto, el representante emite opinión según su conciencia y sus opiniones personales. Estos ciudadanos elegidos representan a la nación, soberanía nacional, ¿correcto? Y por tanto no están sujetos a responsabilidad, no tienen mandato imperativo y por tanto sus mandatos tampoco son irrevocables. No existe la facultad de revocar. Estos conceptos son importantes manejarlos porque nos da la idea de lo que vivimos y de en qué tipo de democracia nos encontramos. Claro, de ahí, con base a estos dos conceptos, surgen algunas variantes, evidentemente. Porque, por ejemplo, en nuestro sistema nosotros tenemos representación o mandato representativo, pero en algunas cuestiones tenemos la capacidad de revocar a las autoridades, ¿no? Sobre todo en las cuestiones subnacionales. El artículo 43 de la Constitución establece que el Perú, o la República del Perú, es un Estado democrático, social, independiente y soberano, es indivisible, pero además su gobierno es unitario, y ahí está el quid del asunto, ¿no? Representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de separación de poderes. Este artículo 43, que establece todo ello, permite señalar que los cargos públicos son ejercidos por representantes elegidos en procesos democráticos, porque los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, como los partidos políticos o las organizaciones políticas, y también los movimientos o alianzas, conforme a la ley. Aquí hay un tema, ¿no? Se habla de organizaciones políticas, y las organizaciones políticas pueden ser o partidos o movimientos regionales o alianzas, ¿no? Y estas organizaciones políticas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Y claro, su registro es obligatorio, su inscripción es obligatoria para participar en el registro correspondiente, que en este caso lo maneja el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas, conocida normalmente como el ROF, ¿correcto? Y desde la perspectiva jurídica, esta democracia representativa define la forma de gobierno y la forma de integrar los poderes públicos. Si uno revisa la Constitución, tenemos el 43, luego hablamos del 45, porque en el 45 nosotros podemos establecer, o se establece, mejor dicho, en la Constitución, que el poder emana del pueblo, ¿correcto? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Es decir, el límite de nuestros representantes no es lo que dicen los representados, sino la Constitución y la ley. Ese es su límite, su marco, ¿correcto? Artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso, eso lo sabemos también, en el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única, y ahí también se habla del número de congresistas y los requisitos para ser congresista. Igual el 111, que habla de que el presidente de la República se elige por sufragio directo, en distrito único, y es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, y los votos blancos y viciados no se cuentan, ¿correcto? Habla también ahí de cómo la democracia representativa repercute tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Cuando hablamos de autoridades subnacionales, el gobernador regional también se establece que es elegido junto con un vicegobernador regional por sufragio directo en el distrito electoral, evidentemente. Y ahí sí se dice que el mandato de dichas autoridades es revocable conforme a ley, ¿correcto? Luego también tenemos las otras autoridades subnacionales, que son los alcaldes y regidores, que son elegidos por el plazo de 4 años,
Se dice que no hay reelección inmediata para los alcaldes. Esta cuestión fue modificada en la Constitución, porque antes sí se permitía la reelección y ahora ya no. Pero si transcurre otro periodo, como mínimo pueden volver a postular, lo cual, o lo que ocurre también con el presidente de la República. No existe en nuestro país, por modificación constitucional también, la reelección inmediata, ¿no? Se tiene que dejar un periodo y volver a postular si uno desea. No hay límite. Nosotros no tenemos límite de postulación, o mejor dicho, límite de ejercicio de la presidencia de la República. Solo el límite es dejar un periodo. Es decir, si cumplo mi periodo de 5 años, dejo el periodo de 5 años, puedo volver a postular, dejo mi periodo y si la vida me da, podría volver a postular y podría tener 3 o 4 periodos, dependiendo de la edad en la que yo haya postulado por primera vez y haya ganado las elecciones. Ese límite, por ejemplo, lo tiene en Estados Unidos. El presidente de la República solo puede ser durante 2 periodos, consecutivos o no consecutivos. Este es un caso generalmente conocido por todos, por ejemplo, el caso de Barack Obama, que es un presidente que fue joven presidente, pero ya tuvo 2 periodos, y así él quisiera no puede postular, porque hay una enmienda específica en la Constitución que le impide postular. Solo pueden ser 2 periodos. En México, por ejemplo, el tema es más fuerte. Solo puedes ser de un periodo, 6 años, y nunca más puedes volver a ser presidente. No hay reelección inmediata ni consecutiva, ¿no? Si dejando un periodo. Claro, lo que buscan en estas latitudes es evitar algunos casos conocidos, ¿no? En los casos de Roosevelt del siglo XX, que fue elegido 4 veces presidente de los Estados Unidos, y por ahí Porfirio Díaz en México, que tuvo un periodo largo, ¿no? Nosotros conocemos de esa historia. Nosotros hemos tenido 2 casos en los que los presidentes han estado 10 años, un poquito más tal vez. El caso del oncenio de Leguía y el caso Fujimori, ¿no? Que se iba por una reelección y ocurrió lo que todos ustedes ya conocen. Entonces, son cuestiones históricas que también es importante conocerlas. Volviendo al tema de la democracia representativa, como les habían señalado, tanto a escala nacional como a escala subnacional, tenemos estos conceptos. ¿Y dónde se reconocen ya entrando a un tema de reconocimiento? ¿Dónde reconocemos o dónde se reconoce normalmente o a nivel internacional y nacional los derechos políticos? La primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 hablaba de que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a la elaboración de la ley personalmente y, ojo, o a través de sus representantes. Ya lo decía en 1789, luego de la Revolución Francesa y todo lo que nosotros conocemos por historia. Pero la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1793, algunos años después, establecía en su artículo 29 que cada ciudadano tiene derecho en condiciones de igualdad a participar en la elaboración de la ley y en nombramiento de sus mandatarios o agentes. Representantes, se cambió la terminología, mandatarios o agentes, y por eso hablamos del primer mandatario, ¿no? El mandatario el que nosotros le damos la potestad de mandar en representación de nosotros. La Constitución de Francia de 1848 hablaba del sufragio, de la posibilidad de elegir a nuestros representantes, o a los representantes en aquella época. Y finalmente ya entrando ya en materia del siglo, en materia ya de declaraciones universales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y esta voluntad se expresará mediante elecciones. Le agrega un término, elecciones auténticas, pero que además, dice, habrán de celebrarse periódicamente. Entonces tenemos ya elecciones auténticas y periódicas. Pero ojo, agrega otro concepto más, por sufragio universal e igual, es decir, de todos, y por voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad al voto. La Declaración Universal de Derechos Humanos le inserta a las elecciones o al sufragio ciertas características que con el paso de los años se han ido asentando y que ahora forman parte de los estándares internacionales para considerar si una elección es válida o no.
periódicas, auténticas, sufragio universal, voto secreto, ¿correcto? El artículo 25 también del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las disposiciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, y lo otro es votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Ciudadano también señala lo mismo, tiene el derecho a tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes. La Convención Americana de los Derechos Humanos también señala la posibilidad de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de los representantes elegidos, y también tiene el derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal, por voto secreto, ¿correcto? Y ojo, y tener en condiciones generales de igualdad la posibilidad de acceder a las funciones públicas de su país. Derecho de elegir y de ser elegido. Nuestra Constitución, ¿cómo va? El artículo 2, en numeral 17, dice que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Y los ciudadanos tienen, esto es importante, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocatoria. Claro, el derecho está reconocido en la Constitución, pero existe una norma legal que materializa, habilita, le da un procedimiento al ejercicio de ese derecho. Entonces, la Constitución lo reconoce, pero para ejercitar el derecho, pues tengo que ir a la norma, a la ley, y ver cómo se materializa. Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos de pregrado, es importante, se los comparto. Nosotros tenemos derecho a la libertad de tránsito, ¿verdad? Pero yo no podría ir en sentido contrario. En el ejercicio estoy conduciendo y no podría ir en sentido contrario del establecido por la municipalidad en la calle, ¿no? Si dice que va hacia la derecha, tengo que ir hacia la derecha. Así yo diga que estoy ejercitando mi derecho al libre tránsito, porque ese derecho, como ustedes lo saben, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en muchas oportunidades, eh, no es absoluto. No existe derecho absoluto, en principio, siempre es bueno decirlo, sino que tiene reglamentación, ¿correcto? Tiene un desarrollo en la ley o en algún reglamento. Entonces, el derecho al ejercicio, bueno, dicho, el ejercicio de los derechos políticos también tiene reglas. Y reglas que tienen que ser cumplidas por los ciudadanos, ¿correcto? Y por las organizaciones políticas o las OP. Les pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo derecho a votar, ¿verdad? Sí, tengo derecho al voto. Universal, secreto. Claro, pero yo no podría aparecerme en un local de votación a las 8 o 9 de la noche, el día de la elección, porque normalmente el órgano constitucionalmente autónomo encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones, que es la OMPE, establece un lapso para concurrir al local de votación. Ha sido de 7 a 6, de 7 a 7, antes era de 8 a 4. Yo tengo esa restricción horaria. Yo no me podría aparecer a las 10 de la noche en un local de votación y decir, quiero ejercitar mi derecho al voto, está en la Constitución. Claro, un momentito, está en la Constitución, pero existe un desarrollo normativo que permite la habilitación. Eso es importante tenerlo en cuenta. A la luz de unos últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre cuestiones electorales, claro, el derecho de participación política, que es importantísimo, trascendente, y que está reconocido en la Convención, tiene también sus reglas. Y reglas que se aplican en criterio de igualdad, de manera igual para todos los concursantes, para todos los que participan. ¿Correcto? Y esa participación en los asuntos públicos que se materializa en el artículo 31, pero que además nos permite llevar a cómo ejercitamos estos derechos políticos y diferenciar las formas de llevar a cabo estos derechos políticos, nos materializan tres formas, o se materializan en tres formas. El derecho al sufragio,
el derecho de participación y el derecho de control, ¿correcto? O mejor dicho, a través del sufragio, a través de la participación y a través del control. Y cuando hablamos de sufragio, del voto, de la elección, de la capacidad de sufragar, ¿correcto? Que se constituye el sufragio como un elemento central para la legitimación del régimen, pues es a través de este que el pueblo ejerce el poder de designar a sus gobernantes, eso es el sufragio. Puede ser activo, puede ser pasivo, ¿correcto? Activo es elegir y pasivo ser elegido. Pero también tenemos el derecho de participación, lo comentábamos, ¿no? La iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa de la formación de leyes, el referéndum, la iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y municipales. Y cuando hablamos de control, la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades o las demandas de rendición de cuentas. Entonces, los derechos políticos se materializan en estas tres acepciones que a su vez se subdividen en otras más. ¿Y qué son los derechos políticos? Entonces, ¿qué son los derechos políticos? Son aquellas facultades o atribuciones que surgen de nuestra condición de ciudadanos. El concepto ciudadano viene de ciudad, ¿no? Yo pertenezco a una ciudad, entonces de ahí nació el concepto de ciudadanos, pero lo hemos llevado ya a ser ciudadanos de un país, ¿no? Ciudadanos integrantes de una sociedad o de una nación, ¿correcto? A través de ellos, ya sea de individual o asociadamente, asegura su presencia en la gestión de los asuntos públicos. ¿Nos interesan los asuntos públicos a nosotros? Por supuesto que sí. No solo como funcionarios públicos, o como profesores de derecho, o como jueces, fiscales, sino también como ciudadanos. Nos interesan que las cosas en nuestro país caminen en todos los niveles de gobierno, ¿no? En los niveles nacionales y en los subnacionales. Nos interesa que haya seguridad, nos interesa que las calles estén limpias, nos interesa que las calles estén ordenadas, nos interesa que las pistas no tengan huecos. Desde esas cosas mínimas hasta las cosas más grandes, ¿no? La independencia de los poderes, la autonomía de los órganos constitucionales. Entonces, todo, desde la menor escala hasta la mayor escala nos interesa y por eso es importante participar en los asuntos políticos de nuestro país. Estos aluden, los derechos políticos, al conjunto de condiciones que posibilitan la participación ciudadana en la vida política. A través de ellos se viabiliza la relación entre ciudadano y Estado y se fortalece el diálogo entre gobernantes y gobernados. Claro, el hecho que no exista mandato imperativo en una democracia representativa, digo, no implica que los gobernantes y los gobernados estén separados. No implica que no haya relaciones o formas de relacionarse entre ellos. Y tampoco importa que el ciudadano esté apartado del Estado o que el Estado se aparte del ciudadano. Tienen que haber condiciones que posibiliten, que viabilicen esta participación ciudadana en la vida política. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y de algo que es trascendente, el pluralismo político. No todos podemos pensar igual, no todos podemos pensar de la misma manera. Existen diversos criterios, diversas formas de concebir el mundo, diversas formas de concebir la política. Y está el ámbito político justamente para ejercitar o para decir cómo nosotros concebimos el mundo, o cómo alguien concibe el mundo. Las diferentes visiones siempre han existido. Si uno revisa la historia, siempre han existido posiciones, ¿no? Pero lo importante ahí es la tolerancia, ¿correcto? La tolerancia respecto del que piensa distinto que yo. Cosa que lamentablemente vemos en nuestra realidad que se está perdiendo. Porque si tú no piensas como yo, estás en contra mía. Y eso no es así. Yo simplemente pienso distinto que tú. Y tengo mis argumentos. Es como una decisión judicial de un colegiado, sea de 3 o de 5. Es ser que uno de los 3 no piense o no crea con la evaluación de las pruebas, con los criterios jurídicos que tiene, o con lo que ha visto a través de la inmediación, que el señor A sea culpable y los otros 2 sí. 3-1.
o 2-1, puede ser, ¿no? Entonces hay diferentes formas de ver esto. Lo importante aquí, reitero, es la tolerancia, tolerar al que piensa distinto. ¿Y cómo va el sufragio? Porque ya hemos hablado de que el sufragio es una de las, o la forma en la que las personas eligen, ¿correcto? Como elemento central, eligen a sus representantes. Porque el poder del Estado emana del pueblo. Y así lo dice nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando este sufragio a través de la historia? Nosotros partimos de la Constitución de 1823, ¿no? Antes estuvo el Estatuto de San Martín, ¿no? La Constitución del 83, del 23, perdón, 1823, que decía que se exige ser ciudadano en ejercicio, es decir, mayor de 25 años, saber leer, escribir y poseer tierras para ser elector. O sea, no hablábamos de voto universal, sino hablábamos de que para votar tenía que cumplir con esos requisitos. En el 39, perdón, en 1856 también va por ahí. En 1920, ustedes van a poder revisar las diapositivas, ¿correcto? También la primera constitución del siglo pasado, que fue la Constitución de Leguía, se decía que gozaban del derecho del sufragio los que son mayores de 21 años, ¿correcto? Y que sabían leer y escribir. La Constitución del 33, la Constitución de Sánchez Cerro, promulgada por Sánchez Cerro, decía en aquella época, gozan del derecho de sufragio los ciudadanos mayores de 18 años que saben leer y escribir, y en elecciones municipales, la primera vez que se consideró las mujeres peruanas mayores de edad casadas o que hayan llegado a su mayoría. Es en la Constitución del 79 donde se establece el voto universal. Tienen derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. Se entiende que los analfabetos pueden ejercer el derecho de sufragio. ¿Y cuál es la capacidad civil? Pues tener el documento que habilita a elegir. En este caso, en nuestra realidad actual, el DNI. ¿Correcto? Y estar inscrito en el registro, ¿no? Esto ha sido ya llevado también y considerado por la Constitución del 73, que dice a la letra que tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. ¿A qué voy con esto? Que el voto universal, un ciudadano, un voto, lo tenemos desde el 79. No tiene un gran tiempo, no tiene ni 100 años. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene un tiempo en la historia corto. Y a veces no internalizamos eso, que un ciudadano, no importa de la parte del país que sea, su voto tiene el mismo peso que otro ciudadano de cualquier otra parte del país. En elecciones nacionales, en distrito único, o en elecciones regionales y municipales para su circunscripción electoral o su división política del país, ¿no? Su región. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que históricamente no hemos estado, nuestra república, en la mayor parte de su historia, no reconoció el voto universal. Y no reconocía el voto de las mujeres, del 50 o un poco más porcentaje de la población. O sea, no se les reconocía. Entonces, estimo que es importante ir afianzando estos conceptos de democracia en los operadores del sistema electoral. Si ustedes revisan la presentación, ustedes van a poder darse cuenta que se hace ahí un recuento histórico del sufragio femenino, ¿no? Porque siempre pudieron votar los hombres. Desde la Constitución de 1823 se decía que los hombres votan, ¿no? Claro, los que sabían leer, escribir, tenían tierras, menores de 25 años, pero las mujeres no. En el 33, con la Constitución del 33, se da la posibilidad de votar a las mujeres en las elecciones municipales. Y de ahí se ha ido ganando el derecho hasta llegar al 79. Y de ahí la participación política, porque recuerden, el sufragio es activo o pasivo. Entonces ya puedo votar, pero también tengo el derecho a ser elegido. Entonces, desde el 79 a la fecha se han ido incorporando, primero cuotas y ahora paridad de alternancia, obligaciones
de las organizaciones políticas para poder introducir a la mujer en la vida política de un país. Vamos a ver cómo vienen los próximos tiempos, ¿no? Que esto debería ser progresivo, ¿no? Y afianzable, o afianzado a través del tiempo. Nosotros podemos hablar, y de seguro ustedes lo verán en las lecturas, de democracia minimalista, de democracia procedimentalista, de democracia resultadista y democracia maximalista, de acuerdo a las características con las que concebimos la democracia. Yo les puedo decir que la minimalista se concibe como el ejercicio del derecho al sufragio. O sea, ir y votar. Elecciones competitivas, estamos en una democracia, desde una perspectiva minimalista. Hablaremos de la procedimentalista, ustedes puedan revisar, por un tema de tiempo no ahondaré en ello, de la democracia resultadista, y sí de la democracia maximalista, que es el otro extremo, en el que habla de la igualdad entre agentes, y que contempla la democracia como una participación con igualdad, multiculturalidad, soberanía y otras cuestiones más, ¿correcto? Si ustedes quieren ejemplificarlo, podemos hacer un cuadrito ahí, y la minimalista es la más básica de todas las elecciones. Yo de seguro, ustedes van a poder revisar las lecturas y ustedes van a poder tener mayor conocimiento de este tema. ¿Y cuál es esta relación que existe entre el derecho electoral, elecciones y democracia representativa? Pues el derecho electoral, damas y caballeros, es el instrumento que permite viabilizar la realización de elecciones bajo los estándares constitucionales e internacionales. Claro, la Constitución, en cierta parte, habla de las elecciones, de la democracia representativa, pero también tenemos leyes de desarrollo, y también tenemos aspectos internacionales que los hemos visto, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención, ¿correcto? Y otros estándares internacionales respecto a las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las elecciones, como se pone en la presentación, son el corazón de la democracia. Entonces, no puede haber democracia sin elecciones. Aunque no todas las elecciones, ojo, contribuyen a la democracia. Tenemos el caso de Saddam Hussein, el dictador iraquí, que realizaba elecciones y él ganaba con el 98% del apoyo popular. Pero no sabemos si eran unas elecciones libres, no sabemos si eran unas elecciones que cumplían con los estándares internacionales respecto de las elecciones. Pero él había. Por eso, pues, la normativa internacional no solo habla de elecciones, sino le impone características a esas elecciones para poder estar ante elecciones que viabilizan correctamente o de manera correcta la representación de los ciudadanos en ciertas personas. Por tanto, no se trata solo de hacer elecciones para tener democracia. Se necesita que éstas cumplan esos requisitos como una serie de condiciones que están previstas en normativa nacional e internacional. Segunda pregunta. Todo lo que hemos desarrollado hasta este momento y he consumido un poco de tiempo de nuestra presentación, nos ha permitido desarrollar la primera pregunta. Y ahora vamos a hablar de la segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto del derecho electoral? ¿Cuáles son sus principales fuentes y principios? Si nosotros hablamos de una concepción restringida, este derecho electoral se circunscribe, se limita al derecho al sufragio. Pero si hablamos de una concepción amplia, esta, además del derecho al sufragio, implica los aspectos organizativos, administrativos, indispensables para que las elecciones cumplan su cometido, como por ejemplo sistemas electorales, la organización electoral, la justicia electoral, los procedimientos electorales, lo cual hace un concepto de derecho electoral mucho más amplio. El derecho electoral, muy a pesar de algunos, lo diré de manera como comentario personal, es autónomo. Es autónomo. ¿Y por qué es autónomo? ¿Por qué nos podemos permitir decir que el derecho electoral es autónomo? Si bien se desprendió, dicen los autores, del derecho constitucional, en el momento actual es autónomo. ¿Por qué?
Porque existe legislación especializada, y lo vamos a ver en unos minutos. Porque existen órganos jurisdiccionales y tribunales especializados en aplicar el derecho electoral. Porque existe la impartición de asignaturas especializadas sobre el tema. Lo estamos viendo en este momento, con el inicio de este curso, de esta capacitación, ¿no?, que ustedes están llevando. Porque además existe literatura jurídica sobre derecho electoral. Yo me permito recomendarles un libro que lo tengo aquí, que es el libro básico de derecho electoral peruano del profesor Carlos Blancas Bustamante. Sí, básico. Pero como él existen varios, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tiene un lenguaje propio. Hablamos, por ejemplo, de elecciones internas, ¿correcto? De, de las famosas PASO, o las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y hablamos de actas electorales, y tenemos en derecho electoral se tiene, mejor dicho, una terminología propia, ¿correcto? Independiente de las otras ramas del derecho. Y además porque se funda en principios, métodos y tiene un propio objeto de estudio. Por eso el derecho electoral es autónomo. ¿Y qué es una materia electoral entonces? O sea, este derecho electoral autónomo, ¿qué materias mira? Por ejemplo, las características de las elecciones y de los procesos electorales, principios y garantías, delitos, porque tenemos en nuestra ley orgánica de elecciones, por ejemplo, delitos electorales, que también están en el Código Penal. Ahí ya será seguro objeto de otra charla, esta doble, a veces, regulación que existe tanto en la ley orgánica de elecciones como en el Código Penal de los delitos electorales. Vemos campañas, vemos partidos políticos, inscripción de partidos políticos o de organizaciones políticas, mejor dicho, el financiamiento de las elecciones y también de las organizaciones políticas, las formas de la democracia semidirecta, normas procedimentales electorales, la constitución de la autoridad electoral, las normas en materia de observación de procesos electorales, y un capítulo correspondiente al derecho internacional, de derechos humanos, que se relaciona con lo que habíamos visto, ¿no?, los derechos de participación política. Entonces podemos decir que el derecho electoral en un régimen democrático es un instrumento de garantía, pero también es un instrumento legitimador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un instrumento de garantía a través del cual se pretende asegurar certeza en el otorgamiento de la representación popular. Quiere decir que la voluntad popular, ¿correcto?, sea la que determine quién obtuvo una curul, una vacante, una plaza, como queramos. Entonces tenemos que garantizar a través del derecho electoral ello. Si tal persona votó más, mejor dicho, fue más votada, ella ganará. Pero también es un instrumento legitimador, porque la democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales, porque tenemos que confiar en que lo que ha dicho la mayoría, y lo que, mejor dicho, lo que se expresa por la autoridad electoral es lo que ha dicho la mayoría. Aquí hay un concepto importante que creo, o dos conceptos que debemos manejar, y luego una conclusión a partir de ello. El primero es que el sistema electoral peruano, así denominado en la Constitución, otorga legitimidad de origen. O sea, dice quién ganó, quién fue el más votado, pero no da legitimidad de ejercicio. O sea, no acredita o no dice que esta persona va a desarrollar bien su función, no va a cumplir con los deberes que le implica un presidente, un congresista, un gobernador regional, a un alcalde provincial, a un alcalde distrital, o un regidor provincial o distrital, o un consejero regional. No, eso no dice el sistema electoral. El sistema electoral le dice, bueno, señor, usted ganó, y acá está su credencial. De aquí en adelante es su deber, y usted corre solo. Se pone este ejemplo, nuestro presidente siempre pone este ejemplo. Cuando uno se gradúa de la universidad dice, bueno, usted es abogado, usted es ingeniero, usted es contador, bueno, lo que venga de aquí en adelante depende solo de usted. Entonces, ahí se materializa la garantía y la legitimación, porque el ciudadano dice, bueno, la mayoría eligió a este representante, y legitima, de esa manera, su actuación. Y aquí viene una conclusión.
no es porque yo forme parte o trabaje en el sistema electoral peruano, pero sí es importante decirlo, que el sistema electoral peruano es reconocido a nivel internacional como muy confiable. O sea, es muy bien reconocido. Ese triunvirato o esas tres cabezas, jurado, OMPE y RENIEC, son reconocidas a nivel internacional como un sistema confiable, un sistema reconocido, un sistema que efectivamente es garantizador, que es legitimador, a pesar de lo que dicen ciertos sectores en nuestro país. Y no lo digo yo, lo dicen las autoridades internacionales, lo dicen los observadores internacionales, lo dicen la gente que especializada en materia electoral. Recuerden que hablamos de autonomía, del derecho electoral, claro. Los que son expertos hablan de ello. Entonces es importante que ustedes, como futuros miembros, si van a un jurado electoral especial, o quién sabe, al Jurado Nacional de Elecciones, tengan conciencia de ello. Nuestro sistema electoral se ha ido perfeccionando a través del tiempo y ha ido logrando esta confiabilidad como instrumento de garantía y como instrumento legitimador. ¿Cuáles son las fuentes de este derecho electoral? La Constitución en principio y los tratados internacionales que van ahí de la mano, la ley, las normas infralegales como los reglamentos, la propia jurisprudencia que emite el Jurado Nacional de Elecciones, doctrina, libros, tratadistas de derecho, y los principios del derecho electoral, que dicho sea de paso han sido introducidos a nuestra ley orgánica de elecciones por una reciente modificación, ¿correcto? Y sobre eso quisiera tocar algunos temas. Antes de ello, yo les hablaba de que nuestra legislación era amplia, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos Constitución, pero ahí tenemos Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley Orgánica de OMPE, Ley Orgánica de RENIEC, Ley Orgánica de Elecciones, tenemos Ley de Organizaciones Políticas, Ley de Participación, Ley de Elecciones Regionales y Municipales, Ley de Elecciones Regionales y Ley de Elecciones Municipales, además de la Ley de Autoridades Municipales de Centros Poblados y además la Ley de Elección de los Parlamentarios Andinos. Además, tenemos que tomar en cuenta para cierto tipo de actuaciones del jurado, como las vacancias, la ley de gobiernos regionales, la ley de orgánica de municipalidades. Entonces, tenemos un sinfín de normativa que se tiene que aplicar. Por eso siempre estamos en pos y esperamos que se terminen por las instancias correspondientes y luego se apruebe por el Parlamento un código que unifique toda esta legislación, que es importante no tenerla dispersa, sino centralizarla, ¿no? Centralizarla en un cuerpo normativo. Creo que es una tarea pendiente, no solo del sistema electoral, sino del propio Estado. Y podemos seguir hablando de más normativa. Muy bien, principios del derecho electoral. No sé si me pueden decir hasta qué hora tengo, porque ya son 8:23, tampoco quisiera aburrirlos y cansarlos, y tal vez para ir avanzando un poco más y concretar algunos conceptos, y con eso ir cerrando. Ya no sé si me pueden avisar alguien de la escuela más o menos. Sí, sí, doctora, hasta las 8:50. A 8:50, entonces todavía puedo explayarme algunos minutos más, espero no aburrirlos. Muchas gracias. Entonces, a ver, tenemos principios del derecho electoral y los principios del derecho electoral constituyen directrices para la creación y aplicación del derecho electoral. Pero sobre todo constituyen o contribuyen, mejor dicho, a la seguridad jurídica al momento de administrar justicia en materia electoral. ¿Cuán importante, damas y caballeros, es la seguridad jurídica? Ustedes que se desempeñan como jueces y fiscales son testigos de primera mano de ello, ¿no? La importancia de la seguridad jurídica, de la previsibilidad, que ante casos similares la respuesta del órgano jurisdiccional o del órgano administrativo sea la misma. Es importantísima esta situación. Y en derecho electoral lo que se busca es que se ponga de manifiesto la voluntad popular y se elijan autoridades legítimas. ¿Cuáles son estos principios universalmente aceptados como pautas, ¿no? Como pautas mínimas para la celebración de elecciones?
Primero, que sean periódicas, que sean auténticas, que sean con sufragio universal, y que sea elecciones con voto secreto. Periódicas cada cierto tiempo, auténticas, que manifiesten en verdad la voluntad popular, que sean, que voten todos los que están debidamente inscritos en el registro, que cuenten con su DNI, que no estén inhabilitados por alguna razón, y el voto secreto. Hoy en la mañana tuvimos una conferencia de prensa y un periodista cayó en cuenta de un cuadro que está en la casona donde funciona el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y en ese cuadro, que refleja a su vez una foto fue pintada, se evidencia un hecho, una situación histórica. Había elecciones y estaba el ciudadano votando en presencia de los militares, de la policía, de los representantes del partido político, de los propios miembros de la mesa, y tenía que votar enfrente de ellos, no de manera secreta, como ahora, ¿no? Entonces uno se acercaba a la mesa y encima de la mesa marcaba por quién quería que votara. Claro, eso es antes, ¿no? Era antes. Ahora no. O sea, mi voto es secreto. Nadie me puede condicionar y por tanto yo puedo elegir y marcar por quien yo quiera. Creo que es una cuestión básica, importantísima del derecho al sufragio. Este título preliminar que les comentaba hace algunos minutos, que ha sido incorporado recientemente por una modificación legislativa, ha incorporado, nuevamente lo digo, a la ley orgánica de elecciones, principios que no teníamos. Dicho sea de paso, estos principios se asemejan mucho, aunque algunos de ellos tienen alguna distancia, de los principios que forman parte de una propuesta de Código de Justicia Electoral del año 2020, aunque algunos de ellos no son iguales, y vamos a explicar rápidamente cuáles serían esas diferencias, ¿no? Porque hay diferencias importantes, trascendentes, que se tienen que conocer. Primero tenemos el principio de lealtad y constitucionalidad, constitucional y debido proceso. Claro, lo que se busca es que uno sea leal, o que los órganos del sistema electoral actúen con sujeción a la Constitución y a las leyes, y en respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Claro, el respeto es irrestricto, pero el ejercicio no. No sé si me dejo entender. Entonces, el ente tiene que respetar irrestrictamente los derechos constitucionales y fundamentales, los derechos de participación política, claro, pero el ejercicio de ese derecho está sometido a reglas. El ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos o de las organizaciones políticas está sometido a reglas. Está sometido a reglas. Y esas reglas tienen que cumplirse. Se tienen que cumplir por estas organizaciones políticas o por los ciudadanos. Principio de transparencia. Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos, y los documentos en los cuales constan se encuentran a disposición de todos los ciudadanos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la normativa vigente. Mientras, nosotros tenemos un sistema muy transparente. Y tan transparente es que ustedes en este momento podrían acceder, porque todavía están colgadas, entiendo, en internet, en red, las actas de votación, o sea, las actas donde se han registrado la votación, el acta de escrutinio, ¿correcto? O sea, son varias actas que se realizan el día de la elección, y ahí se materializa cuántos votos obtuvo mi mesa de votación. Entonces es transparente, y está ahí. O sea, uno puede saber, mi código de votación es 40, 60, 80, digamos, yo puedo entrar y buscar. Y eso se materializó con la mejora que tuvo el sistema electoral. Entonces, OMPE lo habilita, lo deja libre. Entonces uno puede ir, si se da el tiempo, de las 90.000, 80.000, 80 y tantas mil mesas, ir buscando cada una de las mesas e ir sumando. Y si hay algún pronunciamiento jurisdiccional de algún jurado electoral especial, como un pie de página se pone: en este caso, en esta acta, hubo un pronunciamiento del jurado electoral especial que, por ejemplo, por un tema de actas observadas, modificó ese. Y está ahí, transparencia. Las sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las audiencias, mejor dicho, del Jurado Nacional de Elecciones, son públicas, transmitidas en vivo y en directo a través de del canal del jurado, y además de los
de las redes sociales del jurado. Lo que no es público es la deliberación por mandato legal. La deliberación se realiza en reserva. Y como ustedes son miembros de órganos colegiados, probablemente sabrán que de lo que se delibera no hay acta. Porque justamente es una deliberación judicial o una deliberación jurisdiccional. Entonces, cuando es un órgano colegiado, no hay un acta de cómo deliberamos y cómo votamos. Porque se basa en el criterio de conciencia. Eso, por ejemplo, es importante también tenerlo en cuenta y está regulado en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Principio de publicidad, que se relaciona con el mismo, ¿no? Debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad, el proceso electoral debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de los actos provenientes de los ciudadanos. Claro, los ciudadanos pueden ver, controlar, conforme yo les he señalado. Principio de participación e igualdad, los ciudadanos tienen el derecho de participar en condiciones de igualdad. Claro que tienen ese derecho. En los procesos electorales con las garantías que el Estado otorga para todos sin distinción. Voto universal, ¿no? O consideración universal. No se puede hacer algún tipo de discriminación o distinción basada en el origen, en la raza, en el sexo, en el idioma, en la religión, en la opinión, en la condición económica o cualquier otra índole. Y este derecho dice el título que se ejerce con responsabilidad. Principio de independencia, que creo que es importantísimo que se haya puesto en el título preliminar, pero que parece que algunos congresistas o algunos miembros del Parlamento que votaron esta ley están yendo en contra de su propia votación, porque la independencia como principio establece que los organismos electorales gozan de autonomía e independencia. Lo dice la ley, pero también lo dice la Constitución. En el cumplimiento de sus funciones y no dependen, ojo, administrativa ni funcionalmente de ninguna entidad del Estado. Importantísimo es que le hayan puesto en la ley que se deriva de la Constitución, pero ahora lo más importante es que se cumpla, ¿no? Y hacia eso estamos orientados en el Jurado Nacional de Elecciones, a que se respete la autonomía de los entes electorales. Principio de imparcialidad. Los órganos electorales cumplen sus funciones con imparcialidad sin menoscabo o beneficio de ninguna clase a favor de los intervinientes. El clásico desarrollo de la imparcialidad que también ha sido expuesta de manera concreta por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos. Principio de legalidad. Los actos electorales se rigen por lo que dice la Constitución y la normativa vigente, ¿correcto? Y hay un tema ahí de imponer sanciones, porque la sanción solo se puede imponer por ley, no por reglamento, y en todo caso ningún reglamento podría ir más allá de lo que dice la ley. Principio de eficacia del acto procesal. La eficacia de los actos procesales está condicionada al cumplimiento de los plazos, etapas y formas señaladas por la Constitución y la normativa aplicable con rango de ley. Los actos procesales o procedimentales surten efecto únicamente desde el día siguiente de notificados. La eficacia de los actos está condicionada al cumplimiento de los plazos. Y esto yo lo relaciono con la materialización de los derechos políticos. Tengo el derecho, pero su materialización se tiene que hacer conforme a la Constitución y a la ley. Y la ley reglamenta esa ejecución, esa materialización de los derechos políticos. Principio de conservación o de conservación del voto y en pro de la participación. Ante distintas interpretaciones de la norma electoral, se prefiere aquella que otorgue validez al voto y permite una mayor tutela. Eso está a cargo, en principio, de la mesa de votación. Cuando hay un voto, ¿no? La mesa de votación, que está integrada por 3 personas, los que alguna vez han sido miembros de mesa, dan fe de ello, ¿no? O sea, 3 personas que son sorteadas dentro del padrón electoral, son los que en primera instancia, o mejor dicho, se constituyen la primera instancia en materia electoral, ¿no? Porque ellos definen si un voto va o no va, y si no tienen duda, va en consulta, no se apela, ¿no? Se eleva en consulta para ver si cómo se define o no ese voto. ¿Correcto? Principio de preclusión. Los procesos electorales son, perdón, por su estructura se configuran en fases o etapas las que no pueden retrotraerse. La tutela respecto de los derechos vulnerados en las fases precluidas es indemnizatoria.
Esto ha sido incorporado a la normativa electoral. No sé cómo se materializa este tema de la indemnización, no tengo idea aún, no tenemos idea de cómo se materializará este tema de la indemnización, porque claro, pueden alegar que se ha vulnerado sus derechos, y dicho sea de paso, algunos podrían decirlo de esa manera con base a algunos pronunciamientos recientes, pero el asunto es que la preclusión es importante, no podemos retroceder, lo que se cerró, y punto. Ya está. Y el propio título lo dice. La tutela respecto a los derechos vulnerados en fases precluidas es indemnizatoria. Es indemnizatoria. Está en la normativa. No hay otra cuestión. Principio de impulso de oficio y responsabilidad. La dirección de los procesos y procedimientos electorales no está sujeta a la voluntad de las partes, sino al interés público que subyace en los mismos, en el cual es garantizada por los órganos electorales competentes. Los órganos electorales, dice, en relación también con este tema de la indemnización, son responsables por la irreparabilidad de los derechos vulnerados derivada de la preclusión. Vamos a seguir analizando en qué consiste esto y cómo se puede ver. Luego tenemos el principio de la intangibilidad normativa, ¿correcto? Las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un año antes del día de la elección o de la candidatura popular entran en vigor al día siguiente de la publicación de la resolución que declara la Comunicación de Procesos. ¿Qué significa esto? El principio de intangibilidad hace que la normativa electoral no se pueda modificar, no se pueda alterar en pleno proceso electoral. Y la intangibilidad por mandato legal es de un año. Un año antes de la elección empieza la intangibilidad y por tanto durante ese año no se puede modificar las normas electorales. Claro, ¿por qué? Porque las reglas tienen que ser claras, porque las reglas tienen que ser conocidas por todos los que intervienen. Y no es posible, si usamos una lógica deportiva, no es posible cambiar las reglas en pleno partido. Ni por el ente electoral, ni por el legislador. Entonces, si durante ese año de intangibilidad sale una modificación legislativa, esa será aplicable a posteriori, no para ese proceso electoral. Principio de accesibilidad y simplificación o alternatividad, esto viene con la interconexión o se relaciona con la interconexión de las entidades del Estado para no pedir requisitos que el Estado los tiene en sus bases de datos, ¿no? Que se relaciona además con el principio de interoperabilidad, que los están prohibidos de exigir a los administrados usuarios la información que pueda ser obtenida mediante la interoperabilidad. Estos dos principios se correlacionan. No hay que simplificar el proceso, es lo que se busca. Podemos hablar entonces al final de un derecho electoral sustantivo y de un derecho electoral adjetivo. Y cuando hablamos de sustantivo, podemos decir que comprenden las normas que regulan el derecho al sufragio, los sistemas electorales, los organismos electorales. Y cuando hablamos de un derecho electoral adjetivo, podemos hablar de la norma que regulan los procedimientos, ¿no? Uno es la estructura y otros son los procedimientos. Hay referencia a los procesos electorales. ¿El derecho electoral se relaciona con otras disciplinas? Sí. Con el derecho constitucional, lo habíamos dicho, proviene del derecho constitucional. Con el derecho administrativo, por supuesto que sí, que hay algunas normativas que, que, que se repercuten en el tema en el tema del derecho electoral, con el derecho penal por el tema de los delitos, y con la ciencia política, ¿no? Que hablamos de aquí de lo que se ha dicho al inicio, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se ejercita la democracia? ¿Qué es la democracia representativa? Eso es ciencia política. Pero aquí es importante dejar en claro una cosa. Y lo vamos a ver. El Jurado Nacional de Elecciones, y respondió a la pregunta 3, que es la justicia electoral y en qué se diferencia de la justicia ordinaria, lo que ejerce es jurisdicción. No es un ente administrativo de resolución de conflictos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano, como su nombre lo dice, jurisdiccional. Y la jurisdicción, todos lo sabemos, tenemos esa definición clásica del maestro Mario Alzamora Valdés, el poder deber del Estado para solucionar conflictos de interés. Y en este caso, de conflictos de intereses
relacionados con el ejercicio de los derechos políticos. Pues no estamos hablando de un ente administrativo, estamos hablando de un ente jurisdiccional, que realiza función administrativa en ciertas cuestiones, sí, correcto. Realiza función administrativa en ciertas cuestiones. Pero cuando resuelve sobre cuestiones relacionadas con hechos políticos, ejerce función jurisdiccional. Cuando resuelve, por ejemplo, una apelación de actas observadas en un proceso electoral, ejerce jurisdicción. Cuando, por ejemplo, dice si un candidato ha cumplido o no ha cumplido, o se lo excluye, y al final puede revocar o confirmar la decisión, está ejercitando función jurisdiccional, no administrativa. Y por tanto, lo digo desde ya, es importante, aunque cierto sector no lo entiende, no se aplica para eso la Ley de Procedimiento Administrativo General. La Ley de Procedimiento Administrativo General se aplicará para la función administrativa, pero no para la función jurisdiccional. Cuando hablamos de función jurisdiccional, lo que se aplica supletoriamente, mientras podamos construir una legislación suficiente en esas cuestiones, ¿correcto? Se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. Entonces es importantísimo manejar esa lógica que se confunde. Entonces, la ley de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo general no se puede aplicar para temas jurisdiccionales, sí para los temas administrativos. Hay un pronunciamiento reciente de un ente constitucionalmente autónomo que en su fundamentación habla de la aplicación para procesos o procedimientos jurisdiccionales o procesos jurisdiccionales de la aplicación de la ley de procedimiento administrativo general. Ello nos lleva a pensar que hay un desconocimiento de esta materia. Es como que al Poder Judicial, en cuestiones jurisdiccionales, se le pretende aplicar la ley de procedimiento administrativo general. Eso no es así. Ustedes que son jueces, o algunos de ustedes son jueces, saben que eso no es así. La ley de procedimiento administrativo general se aplica para cuestiones administrativas. ¿Y por qué? Porque la jurisdicción tiene atributos que la administración no tiene. La notio, vocatio, coercio, judicio y executio, las básicas. La capacidad de conocer, la capacidad de convocar, la capacidad de aplicar medios coercitivos, la capacidad de juzgar, y la capacidad de ejecutar sus decisiones. Esa es la justicia electoral. No estamos hablando, reitero, y espero no cansarlos con ello, de un ente administrativo. Estamos hablando de un ente jurisdiccional. Que podemos derivarlo, además del artículo 138 de la Constitución, que habla que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y para el tema ordinario común se ejerce por el Poder Judicial. Pero no es la única jurisdicción, porque tenemos la jurisdicción del Poder Judicial, la jurisdicción del fuero arbitral, la jurisdicción del fuero militar, la jurisdicción, por ejemplo, en algunas cuestiones de las comunidades campesinas y nativas, la jurisdicción constitucional que le ejerce el Tribunal Constitucional, y la jurisdicción electoral que la materializa el Jurado Nacional de Elecciones cuando establece que es la última instancia en materia electoral y que administra justicia en materia electoral. Podemos hablar, ya para ir finalizando, de los sistemas democráticos y el sistema conflictivo. En el sistema democrático tenemos una sociedad abierta, plural, un cuerpo social complejo y cambiante y que entra en tensiones. Y cuando hablamos de un sistema conflictivo podemos hablar de dos tipos de conflictos, ¿no? Los conflictos políticos y los conflictos jurídicos. Cuando hablamos de un conflicto político, este tiene una solución o político-jurídica. Pero cuando hablamos de conflictos jurídicos, la única solución posible es una solución jurídica, no una solución política. Reitero, cuando tenemos conflictos políticos, la solución o puede ser político-jurídica, pero cuando tenemos conflictos jurídicos, necesariamente la solución va a ser jurídica. Y se somete a conocimiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones conflictos jurídicos, y por tanto la solución es jurídica, no política. Es importante, trascendente, hacer esta distinción y conocer cómo se pueden generar las soluciones a ese tipo de... ¿Quiénes ejercen jurisdicción en materia electoral? Y con esto ya voy terminando para no cansarlos. Tenemos un órgano permanente y tenemos órganos temporales, ustedes lo saben. El órgano permanente es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conformado por 5 miembros,
y los jurados electorales especiales conformados por 3 miembros para proceso electoral, según el artículo 36 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y los jurados electorales especiales están conformados por un juez superior, un fiscal superior y un ciudadano elegido por sorteo. ¿Y cómo se materializa la pluralidad de instancias en los procesos que son sometidos a conocimiento del Pleno? En un proceso electoral tenemos la primera instancia, el jurado electoral especial, y en segunda instancia, el Pleno del jurado. En la inscripción de organizaciones políticas, hablábamos del ROP, del registro, primera instancia el registro, y luego en segunda instancia el Pleno. Por ejemplo, en los procesos de vacancia o suspensión de autoridades regionales o municipales tenemos en primera instancia al Consejo Municipal o el Consejo Regional y en segunda instancia al Pleno del Jurado Nacional de Elección. ¿Correcto? La justicia electoral en nuestro país es un sistema de justicia especializado, consagrado en el artículo 144 y en el artículo 181. En el 142 y en el 181. En el 142 se habla de que no son revisadas en la judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, porque es una cuestión muy especializada, y de seguro ustedes con el transcurso del paso de los días y de las clases que van a recibir se van a dar cuenta de ello, de la especialización que se requiere para entender la lógica del proceso electoral y del derecho electoral. El artículo 181 dice que en materias electorales de referéndum u otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisadas. Claro, aquí surge el ámbito constitucional por senda jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no de esta última conformación, sino ya de las anteriores, que dice que no existe ente exento o pronunciamiento o entidad exenta del control constitucional, ¿no? Y ahí han venido el tema de los amparos, que hecho sea de paso han generado algunas cuestiones que en este momento ya no cabe decirlos, pero sí señalar que, claro, se ha generado un conflicto, estimo yo, por interpretación de la normativa y por un tema de especialidad. Especialidad que es importante conocer para resolver un conflicto electoral. ¿Cómo se relaciona con en otras materias? La justicia ordinaria, que es materializada por el Poder Judicial, que ve asuntos civiles penales, el Tribunal Constitucional, que ve hechos constitucionales y comités de competencia, y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ve asuntos electorales y de gobernabilidad. Voy a pasar algunas de estas materias que ustedes de seguro las pueden leer. Por ejemplo, la diferencia entre administración electoral y sistema electoral, que en nuestra Constitución existe, según los politólogos, una mala definición del sistema electoral, porque el sistema electoral es la forma como se determina que los votos emitidos se conviertan en escaños. Eso es sistema electoral para la ciencia política, pero nosotros en nuestra Constitución hablamos de sistema electoral conformada por tres entidades, y para nuestros amigos de ciencia, politólogos, eso no es sistema electoral, sino es administración electoral. Pero bueno, nosotros trabajamos con lo que tenemos en la Constitución vigente en nuestro país. Y efectivamente el sistema electoral, según la Constitución, está conformado por los 3 entes que yo les he indicado: Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Finalmente yo quiero compartir con ustedes, para no quitarles ya más tiempo, hablar de que nosotros en el jurado o el Jurado Nacional de Elecciones tiene funciones jurisdiccionales, funciones normativas, fiscalizadoras, administrativas y educativas. Y ustedes pueden ahí ver las funciones que desarrollamos en cada uno, cómo está conformado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cómo fue la composición histórica hasta llegar a la composición actual de nuestro Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son las funciones jurisdiccionales del Pleno, cuál es el organigrama, la estructura actual vigente del jurado, qué cumple OMPE, qué cumple RENIEC dentro de este triunvirato que se conoce como sistema electoral peruano, ¿correcto? Cómo se organiza la administración electoral en América Latina. En algunos casos son 2, en algunos casos son 1. Me parece que somos el único país en el que hay 3 entes electorales, ¿correcto? Y finalmente, compartir a modo de conclusión, ¿cuáles son los aportes concretos del derecho electoral y la justicia electoral a la democracia? El derecho electoral y el sistema de justicia electoral permiten la materialización de los derechos políticos y la democracia entendida como un sistema de gobierno y forma de configurar los cargos de representación popular,
No es la forma perfecta, toda actividad humana es perfectible, pero es la mejor que conocemos hasta el momento, la democracia. Es importante también tener en cuenta que la noción jurídica y política de los derechos de las personas no tiene un origen común con la noción y práctica de la democracia. Los procesos inclusivos de la ciudadanía en la vida política se van forjando a lo largo de nuestra experiencia política. Entonces es un tema que está en constante cambio y en constante fortalecimiento, y esperemos en constante afianzamiento, que es lo más trascendente. Y en nuestros 202 años de vida republicana, que estamos a punto de cumplir 201 de vida republicana, desde la declaración o proclamación de la independencia, aunque algunos historiadores dicen que, bueno, la materialización de la independencia no fue en 1821, sino luego ya con la batalla de Ayacucho, es una cuestión de los historiadores, pero vamos a tomar en cuenta estos 200 años. El derecho electoral y la justicia electoral se han transformado. ¿Para qué? Para plasmar el avance del proceso democrático en nuestro país. Espero no haberlos cansado, aunque estamos casi ya 2 horas en estos temas y podríamos seguir hablando de estas situaciones y del tipo de votaciones, ¿no? Las votaciones selectivas, las votaciones no electivas, hablar de las elecciones competitivas, de las elecciones semicompetitivas, de las no competitivas, y relacionarlas con los sistemas democrático, autoritario o totalitario que pueden haber, hablar de una comprensión ilustrada de los ciudadanos para que se determinen intereses y temas que atañen a la comunidad política. Podríamos hablar de muchas otras cosas, pero no quiero cansarlos más. Reiterar el agradecimiento a la escuela por esta invitación para poder estar con ustedes esta noche. Eh, y a todos ustedes por estar conectados y haber escuchado esta pequeña presentación sobre la materia que se ha dictado, y específicamente sobre democracia, derecho electoral y justicia electoral. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Paul Vizcarra Vizcarra, director nacional de Oficinas Desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, también invitamos por favor a los participantes, si es que tuvieran alguna consulta, puedan encender su micro de manera ordenada o levantar la mano o hacerlo a través del chat. Jorge Polo, ¿has encendido tu micro? Sí, para el expositor, algo que me Sí. preocupa, señor, es claro, pues, ¿no? Que la justicia es electoral, ¿no? Es justicia, se administra justicia, y como usted señaló, pues ya lamentablemente el Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso que usted señaló, el 2793 del año 2022, ha señalado que las normas, perdón, los principios generales de la ley 2744 son aplicables, y eso destroza todo el sistema de justicia electoral, habiendo sido dada por por el máximo ente, ¿no? Y nosotros tenemos la costumbre, cuando el Supremo se equivoque, hacia una barbaridad, tenemos que agachar la cabeza nomás. ¿Qué se va a hacer acá? ¿Se va a romper ese sistema? ¿Se va a hacer caso al TC? ¿Se va a desobedecer? Estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? En el sentido de que es una resolución aberrante, rompe todo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Inmiscuir a un procedimiento administrativo que es engorroso, largo, algo que debe salir a destrozar el sistema electoral. Pero eso va a dar lugar, ¿no? A que se cuestione el trabajo de las autoridades electorales. ¿Qué se puede hacer? ¿Se ha recurrido a alguna instancia internacional o se ha dicho que al propio tribunal que aclare esa situación? Porque esto va a traer consecuencias, esta resolución. Parece que no, aún no se entiende la gravedad de esta tendencia. Gracias, señor. Muchas gracias por la pregunta. Me permite explayarme un poco más sobre este tema. Si efectivamente hay una confusión ahí del tribunal, estimamos desde el Jurado Nacional de Elecciones y desde los aspectos en materia electoral. Y sí, yo les puedo decir que tengo entendido que la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones ha pedido una aclaración al Tribunal Constitucional, en un sentido que se ha presentado, diciéndole justamente esto, ¿no? O sea, la distinción entre un proceso jurisdiccional y un proceso administrativo. Como usted señalaba, efectivamente, esto rompe una lógica de un proceso electoral claro, ¿no? De una justicia electoral clara, basada en principios diferentes a los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
decía un experto, un colega experto en derecho electoral, que lo que se está buscando es la administravización, me ha ido la forma de pronunciar, administravización, alguna que sí, de la justicia electoral. O sea, administrar, volver administrativa la justicia electoral. Y eso no es así, pues. O sea, la justicia electoral es como usted también lo señalaba, es una función jurisdiccional y que está reconocida en la Constitución. Y como está reconocida como función jurisdiccional, de esa forma se tiene que desarrollar, bajo la lógica de un proceso. Entonces, entiendo que la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones ha pedido esa aclaración. Esperaremos a que el Tribunal Constitucional conozca ese pedido de aclaración y emita un pronunciamiento, ¿no? Y luego de eso entiendo que la alta dirección y los entes competentes del propio Jurado Nacional de Elecciones y también del sistema electoral peruano, porque esto afecta a todo el sistema electoral peruano, tomarán las acciones que estimen pertinentes, ¿no? Al momento existe ese pedido aclaratorio, es lo que tengo conocimiento. Doctor, me permite, Sí. en el mismo ámbito, ¿no? En el mismo sentido de la participación del colega que me antecedió. Sabemos que la sentencia del Tribunal Constitucional se respeta en tanto tengan una posición que no transgreda principio, que no transgreda autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos. En tanto este fallo del tribunal no configure un precedente, pues, no puede ser acatado, ¿no? Se puede respetar en su contenido. Sin embargo, sí considero que el jurado tendría que en todo caso, perdón, esta decisión del tribunal plasmarse, si que se quiere, en una ley para sobre ello establecer o impugnar su constitucionalidad. Pero finalmente el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, el que se fue y el que está, lamentablemente en muchas, no solamente en el ámbito electoral, sino en la propia justicia penal, también ha venido emitiendo fallos que van en contra del sentir ciudadano, ¿no? Entonces ahí queda, creo yo, en el análisis, en el criterio y la independencia del magistrado de acatar o no acatar esa decisión. Y ello no incurre en una inconducta funcional, porque lo que se está privilegiando es el sentido estricto de la Constitución. Cuando un fallo o cuando una ley contraviene un precepto constitucional, porque hemos estado asistiendo hoy a esta clase o charla, como queramos, en la que se establece pues que la justicia constitucional la justicia electoral tiene amparo constitucional. Entonces, si ese fallo contraviene esas reglas que ya están establecidas en la Constitución, pues, creo que los magistrados no estamos obligados a acatar esos pronunciamientos que van en una línea contraria de lo que la propia Constitución dice. Y me permito en todo caso exponer una posición personal de que en tanto no sea un precedente, ¿no? Y aún siendo un precedente, si este contraviene la esencia misma de la Constitución, ninguna autoridad está obligada a cumplir ese tipo de fallos. A ver, muchas gracias, comentario interesante. Yo les quiero desdoblarme en este momento y dejar de ser funcionario del sistema electoral y hablarles como profesor de Derecho, que soy hace más de 8 años, tanto en la Academia de la Magistratura como en la universidad. Claro, ya ha existido en la historia, no solo nacional, sino comparada, el choque de tribunales. Es más, hay un libro muy interesante español que habla de este choque entre el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Supremo español, ¿no? El choque de tribunales se conoce, si mal no recuerdo el título. Y nosotros en la historia peruana también hemos tenido ya un reciente choque entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional con otras conformaciones y con otros plenos de ambas instituciones. Ahí el tema es que son los magistrados del pleno, los 5 integrantes del pleno, los que tienen que tomar la decisión de qué hacer adicionalmente con un pronunciamiento
de esta naturaleza, pero es una cuestión que le corresponde al Pleno dentro del ejercicio de su potestad y dentro de las prerrogativas constitucionales que ellos tienen, decidirlo. Y veremos qué es lo que pasa en los próximos días o en los próximos meses respecto a una materia tan sensible como habíamos señalado usted y su predecesor. Estamos ante una de querer volver administrativa una cuestión que es netamente jurisdiccional. No puedo pronunciarse, me dio posibilidad de pronunciar esa palabra, pero de seguro ustedes la tienen en mente. Entonces no podemos llegar a ese tema. No solo por un tema de ser funcionario, ¿no? Yo estoy tratando de desdoblarme y hablar como profesor de Derecho, porque es importante darle a cada quien el lugar que corresponde. El lugar del tribunal, el lugar del jurado, el lugar de OMPE, el lugar del Poder Judicial, el lugar del Ministerio Público, ¿no? Dentro de las prerrogativas que la Constitución y las leyes orgánicas y que desarrollan su función merecen. Entonces veremos qué pasa en los próximos días, en los próximos meses, respecto a un pronunciamiento de esta naturaleza, ¿no? Esperaremos y a partir de eso se generará de seguro mayor debate. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor, si tuviera alguna consulta para poder ya cerrar esta sección. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, simplemente para acotar una pequeña observación en relación al tema sobre el pronunciamiento de aclaración que están pidiendo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, con mucho respeto considero que el ejercicio de la cátedra, bueno, tiene una amplia facultad de poder expresar sus opiniones dentro de esta libertad pedagógica, ¿no? Empero es otra cosa cuando estás en el ejercicio del cargo como desempeñando una función jurisdiccional electoral. Creo que, como usted bien lo ha dicho, es una decisión del Pleno, pero es un poco difícil tomando en consideración la situación de intérprete constitucional que tiene el tribunal en el país. Entonces, va a depender bastante en ese momento, de todo el Pleno, pero es difícil el trabajo que se tiene. Por eso es tan importante que se pueda tener acceso a seminarios, cursos de especialización, como el que tenemos el privilegio en este momento de tener, porque eso va a sentar las bases de la posición que como Pleno se tenga, ¿no? Porque es difícil. Esa es mi opinión. No, y la comparto y la suscribo. O sea, es complicado y ver qué es lo que va a pasar en esta cuestión que se ha dicho hace poco, 2 semanas me parece que tiene esta sentencia. Veremos qué desencadena. No formo parte, formo parte del cuerpo administrativo del máximo ente electoral de nuestro país, pero como les decía, en ese momento quería opinar también como profesor de Derecho, que creo que nos da un poco más de libertad. Hay un maestro de Derecho Constitucional que tiene una muy buena frase: el profesor es pobre pero libre. ¿Por qué? Porque el profesor puede opinar de lo que él decide y lo que él cree, ¿no? A veces el tema del funcionariato, ¿no? De la función de funcionario nos limita un poco a algunas cuestiones de opinión. Esperaremos, solo seremos pacientes, pero no quietos en lo que pueda pasar en los próximos días y meses. Muchas gracias a todas y todos por haber estado conectadas, y nuevamente mi agradecimiento a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Agradecemos la participación nuevamente del doctor Paul Vizcarra, director de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Una excelente exposición, doctor. Asimismo, también agradecemos la participación de los que se encuentran aquí en sala Zoom. Y bueno, damos por concluida ya la sesión. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.